primera sessió de cases compartides. Ja portem, la primera vam estar parlant sobre la fotografia, la segona sobre la inclusió social, bàsicament projectes que volen treballar en la inclusió social, i avui, fins ara sempre havíem fet com uns diàlegs, que d'alguna manera el que feien era contraposar dos projectes diferents o que no havien estat connectats. El proper dia sobre la pràctica de caminar també serà així, i avui és una mica especial perquè presentem sota el nom o sota el projecte Cultura X elevat a N, és molt... Doncs un projecte que ha començat recentment i que agrupa 3 persones que treballen en àmbits diferents, en àmbits també geogràfics diferents. Quique Venegas, ell és arquitecte, Ana Paula Montes també, arquitecta urbanista, i Anna Requesens és artista, activista. Tots ells interessats en temes de desbordar d'alguna manera les fronteres, tant de l'art com de l'arquitectura, treballar també en camps nous i per tant en pràctiques d'alguna manera en relació amb l'espai públic, en relació amb territoris més perifèrics el que cadascuna d'aquestes disciplines composa, i en tot cas estan articulant un projecte que és una investigació que d'alguna manera posa en escena el fet d'estar distanciats des de Xile, des de Costa Rica i des de Catalunya a 3 llocs diferenciats. En aquests moments coincideixen tots 3 aquí i que en certs moments s'han anat trobant, però una pràctica que pot generar alguns elements que poden compartir. Ells ens explicaran això, però per començar els hem demanat que també fes una petita introducció a partir d'algun projecte que ells personalment hagi estat involucrat i que ja tingui potser una prèvia i que per tant és també l'antecedent en què després posen en comú d'aquesta manera. Per tant, és una pràctica diferent del que hem fet fins ara, que no és tant una contraposició de projectes, sinó que és una suma que integra, interrelaciona a partir de cultura xena aquestes diferents pràctiques, però alhora també diferents elements compartits. En diem cada casa que hem dit que és aquests punts de trobada, en aquest cas és la casa de l'experiència comunitària, de fet perquè són treballs que d'alguna manera incideixen en aquest context social i en generar també treball col·lectiu, bàsicament. Doncs, gràcies. Doncs, una mica com diu el Ramon, el que nosaltres volem avui explicar una mica és, d'entrada, un treball o part de, diguem-ne, com funcionen els treballs de cadascú, en quin àmbit ens movem, perquè de fet a partir d'aquí és on nosaltres hem començat a construir la idea ja de treballar en col·lectiu. O sigui, no ha sorgit d'una idea clara, de fet, sinó d'anar veient què fem, quins dubtes, quines coses teníem similars i quines coses no teníem similars, per tant per anar ajuntant unes experiències. En aquest cas, el que una mica articula, després ho expliquem, el treball actual o el treball que podem fer en col·lectiu és a partir de trobar quins artefactes o quins temes ens uneixen. Llavors comencem, no sé, comences tu i us anirem ensenyant aquestes parts de treball de les quals surten això, els dubtes i també les similituds. Com ho encuentro? Que ara ens hem trobat, de fet ens portem com trobant molt temps, ens coneixem, hem coincidit en altres treballs i llavors a partir de moltes converses al món virtual és on s'ha anat forjant una mena també com de sistema de comunicació, de consulta, de suport, i a partir d'aquí és on s'ha anat teixint fins que vam dir ens trobem. A més, amb la idea de trobar mecanismes que facilitin trobades periòdiques ni que siguin un punt intermig i també amb el que estar a llocs diferents pot aportar durant l'altre temps, perquè de fet cada un té un àmbit i cada un també té una mena de xarxa, per tant també estem començant a unir les xarxes. Aviam.
Ya, lo que voy a mostrar es uno de los trabajos que en Chile hemos realizado con un colectivo de arte, de intervención en el espacio público, que nos llamamos Trabajos de Utilidad Pública, ¿ya? TUP. El interés de TUP siempre es el intervenir en el espacio público por medio de la conversación como método de entrada a una comunidad, a una población, y como método para poder ir develando a través de las distintas acciones temas de memoria colectiva, memoria de barrio, recomposición de lazos sociales, recomposición de la historia local, y en la medida que vamos haciendo cada una de las acciones, vamos recogiendo los relatos que los mismos pobladores nos entregan, y eso vamos sistematizándolo luego. Este video, si no quiere abrir. ¿Ah? Clique Dos veces. Ahí sí. Este video es de una acción que se llama Traiga su foto. Y que se realizó, bueno, esta particularmente se realizó a fines de 2005, y bueno, se hizo un par de veces más, digamos, en el lugar, y constaba de poner un espacio, digamos, de sacar, se está mostrando ahí, en una esquina distintiva del barrio, y pedir a la gente que trajera una foto importante de su hogar. Esa foto nosotros la íbamos a enmarcar, son las que se ven ahí, y bueno, ahí vamos a hacer estamos tratando un poco lo que se explica en el video, enmarcar la foto, entregarla de vuelta a la casa, que nos contaran el relato. Y además en la de vuelta a la casa poder colgarla en la foto enmarcada en la reja que daba a la calle, y que quedara ahí el resto del día, generando así una especie de museo al aire libre de los recuerdos y de la memoria del mismo lugar, donde el resto de los vecinos incluso se podía reconocer en la foto del otro mientras estaba colgada en las rejas. Ahí se establecía un diálogo entre los mismos vecinos, y que se generaba una dinámica de recordar otra vez y empezar a hacer este ejercicio de memoria, cosa que para nosotros también funcionaba. O sea, que lo recogíamos personalmente cuando recibíamos las fotos, pero entre la comunidad misma se producía ese diálogo luego. Esto surgió desde una acción anterior que fue el realizar nosotros decimos repartir choripanes, digamos, chorizo con pan calentado en una parrilla, en esa misma esquina donde se está haciendo esa acción, y ofrecerle a los vecinos que estaban pasando un pan, o sea, un choripán con un vaso de vino. Esa sola acción de quedarse y establecer ese punto focal como punto de acción, y el relacionarse con los vecinos de esa manera, hizo que los vecinos empezaron a acercarse, ellos mismos empezaron a contar la historia del barrio. Allá nosotros le llamamos población a ese tipo de barrio, y de a poco empezaron a contar cómo era que habían llegado.
que era un barrio que se genera en un proceso de tomas de terreno que sigue siendo luego de autoconstrucción, y ahí empiezan a ordenar todo el tema. Una señora en medio de eso nos dice que nos va a traer una foto para explicarnos bien cómo se vivía en esa época. Ahí nos iluminó la ampolleta y fue como listo. La próxima acción justamente es esta, que lleguen a contarnos la historia desde sus fotos familiares. Y así también descubrimos una forma de hacer mucha de la obra de Tú, que es a raíz de una acción que tiene que ver con comunidad, con territorio, o sea, con el territorio, que tiene que ver con el espacio público, que tiene que ver con memoria y todo aquello, a través de la acción sacar algún tipo de conclusión o algo que nos asombra dentro de esa misma acción y generar luego la acción siguiente que vaya teniendo un correlato con la anterior. Y así se produce un hilo lógico, digamos. Le bajaron el volumen ahí. A ver, para terminar el video. ¿Cuántas fotos de la familia? Ah, ya. ¿De qué años son esas? Mi hija ahora tiene 39. La mayor. No, ahí tiene... A ver, tiene como 3, 2, 1 año. Como 3 años. Estamos con la otra. Pues sí, hemos llegado aquí a las bolas. Cuando llegamos con el barro, los hoyos. Acá hay un vecino que ya no está. No está, Torito ya no está. Estas fotos también creo que son representativas porque que las organizaba la Virginia. Bueno, cuando se podía se organizaban. Esa es de afuera de aquí de la calle. Y esta es de adentro. Está mi sobrina agarrándome. La Pati y la Rita. Esa es la casa de la Pati y la Rita. Las fotos. Mira, aquí era mirando de aquí a la cordillera. Está en la mitad de la calle para acá. ¿El pasaje Sí. 24 para acá? Sí. Están espectaculares estas fotos. Y este ya cuando ya estaban encaminadas, ya sí, pues veis como Estamos haciendo la muralla. Esa es la Angélica. Mire, ese es el Baja la Peratelli. ¡Ay, el pato! El pato cara, qué bien. Ya te íbamos a traer la foto. Mira aquí que se veía bella mi madre cuando se casó, decía linda primera comunión, digo yo, ¿cierto? Y de minifalda, ¿Nos vamos a escanear? Ya. Que Nable y mi hermana chica. Mi Y ama. eso ya está en la casa construida ya. Sí, aquí ya estaban, no, la pandereta, cuánto separaban. Hay unas que son muy, muy antiguas. Sí, pues mirando de aquí para allá, pues. Esas fotos tienen 37 años. A ver, el primito, esa ¿Sabes vez. más que faltan? Ah, mira la señora Rafa. Está todo jovencito. Don Rafa. La vista del caballero de acá. Los cueros. esa casa? ¿Ah? ¿Dónde se estaba haciendo esa casa? Sí. Siéntala. Terminaban, estaba la casa de madera atrás. La Claudia y la Marcela. La Viviana.
Este caballero parece que él parece que fue el papá, el de la señora Carmen, el tío de la Yanel. Sí, el tío de la Yanel. Ah, igual, el tío Luso. El que casaba con tu tía Carmen. Tu abuelita, ¿cacha tu abuelita? ¿Viste cuánto se y esta también. Yo también tengo fotos así, tengo también. Bueno, esto fue durante el primer año que estuvimos trabajando en ese barrio. El primer año que estuvimos trabajando en ese barrio, estuvimos trabajando finalmente como 2 años y medio. Todas las actividades empezaron a ir una detrás de otra, tomando en cuenta siempre la conversación como factor primordial para esta recuperación. Hubo reuniones con clubes deportivos, hacíamos actividades en peluquerías, en plan recoger historias desde la señora que se iba a cortar el pelo, arreglar el pelo y ahí empezar a generar algunas cosas, reuniones con las organizaciones, digamos. Y esto se ve bien o no. Esas son un poco las fotos que van saliendo del traigo, esas fotos que hicimos. Como decía, hicimos luego varias acciones que fueron tendientes a recoger mucho más relatos, mucho más historia, para poder armar a partir de eso una suerte como de historia del barrio completo, desde las tomas de terreno de los 60 en adelante. Y todo en base a establecer el espacio público de los lugares, o sea, del lugar, como el sitio en que esta relación de comunidad tenía que darse. Esta es una de las últimas acciones que se hizo en esa etapa, que fue justamente también darle una vuelta a esto del reconocerse en la foto y en el relato, y generar un solo evento que cerrara todas estas acciones, para que cada vecino trajera su foto, la pusiera dentro de un mapa del propio barrio
y en esa acción misma también se generara otra suerte de conversación. Luego, en la segunda parte del proyecto ya hablábamos directamente de generar un archivo, un espacio de archivo que contuviera todas las acciones que íbamos realizando, todos los resultados de las acciones, sistematizando los datos además en forma de fichas y bueno, acondicionando un container para poder generar esto con las mismas relaciones que habíamos logrado tener con la asociación de vecinos. Logramos tener el container dentro del territorio del terreno de la sede de la asociación, y en base a eso tratar de ver también esa relación entre la comunidad misma, como el vecino que anda a pie en la calle, tanto como la organización de los mismos vecinos, para poder tener una relación directa. Estas son distintas fotos de lo que fue sucediendo dentro del container. El container era multipropósito, ¿no? Servía para exposición de las mismas fotos que estaban siendo recogidas todavía y que tenían que ser llevadas a la vivienda en una acción siguiente, digamos, como exposición de las mismas fichas que nosotros íbamos logrando captar, la exposición de los mismos relatos, taller de video y en el fondo taller de nosotros mismos trabajando ahí. Entonces esta multifuncionalidad nos hacía tener un espacio de trabajo, además de estar compartiendo todo lo que nosotros estábamos logrando recuperar como memoria del lugar. Además el despliegue de todas las tapas del container hacía a las veces también de un escenario, que es como sería al principio, también podía ser un punto de reunión focal dentro de la comunidad, siempre buscando que los eventos en el espacio público fueran los que aglutinaran y desde ahí la conversación detonara la memoria y los relatos. Son ejemplos de las fichas que íbamos logrando hacer de acuerdo a otra acción que fue el Traiga su Toyo. Toyo es un pescado grande, o sea, un pescado, ¿no? Pero para nosotros en Chile Toyo es un cuento, una historia. Entonces también hicimos otra acción donde la gente se pasaba a sacarse una foto con el fondo que está atrás, que era justamente una de las fotos que habíamos logrado tener dentro del primer Traiga su Foto, y al invitarlo a sacarse una foto con este fondo característico de los primeros tiempos de la población, además le pedíamos que también nos siguiera alimentando con relatos del lugar. Y ahí se va ese tipo de ficha que logramos tener finalmente. Y para rematar la acción, ya terminando todo el tiempo que estuvimos ahí, la idea era nosotros no quedarnos con toda esta información, ni mostrarla necesariamente en museo, ni llevarla a la academia, digamos, sino que la información misma se devolvía a la comunidad. Todas las acciones que se hicieron durante 2 años y medio tenían como remate, tuvieron como remate, 2 días en que nosotros mismos íbamos con unos libros que editamos, con todos los relatos, sin exclusión, digamos. O sea, no filtramos en generar una historia oficial del barrio, sino que poniendo incluso si habían historias encontradas que daban 2 versiones distintas acerca de un mismo hecho, pero siempre con ese respeto a la memoria de cada cual dentro de ese lugar. Devolverle esas historias reunidas a la gente en forma de un libro que recogiera las mismas historias, también era una forma de hacer que todo el trabajo durante todo ese tiempo quedara en la misma población, quedara en la misma gente y no se quedara, no sé, almacenado en alguna parte, porque sí, digamos, que tuviera, la idea es que finalmente todo esto que ellos habían entregado gratuitamente,
dentro de todas las actividades y participando de todo, también fuera retribuido, digamos, y que ellos mismos tuvieran parte de esa historia. Eso sería como en grosso modo lo que se hizo en la población Jaime Izaguirre dentro de todas las cosas que nosotros hemos hecho ahí en Chile. Pasa a otra. Yo le voy a pedir a Kike que me pase las imágenes y no sé si se pueden poner en como una especie de loop, pero voy a hacer referencia a 4 proyectos en los que he estado involucrada más o menos de forma directa. Yo me desempeño más en el ámbito de la academia, o sea, no tengo un colectivo en Costa Rica, sino que trabajo en colectivo con mis estudiantes, realizando proyectos de diseño, de investigación de la ciudad, del espacio público, en los que estamos ensayando introducir esta dimensión de la comunidad, de trabajo participativo, etcétera. Y es verdad que mediado de alguna manera por las prácticas artísticas. Entonces, a ver, eso es algo que me gustaría aclarar, que a lo mejor aquí es muy obvio, a lo mejor es una práctica que ya ustedes han visto que se viene dando desde hace tiempo, ¿no? Investigar la ciudad, incluir equipos multidisciplinares y tal, pero en San José esto no es tan obvio, y mucho menos en la academia, ¿verdad? Que como ustedes saben, las universidades son de corte muy tradicional, asumen metodologías, maneras de entender, herramientas, etcétera, que de años, ¿no?, que hemos heredado de diferentes escuelas y líneas de pensamiento, y que para contextualizar, pues esto es muy, muy reciente, digamos, que se viene asumiendo como un plan B, ¿no?, como una alternativa a la manera tradicional de enfrentarse a la ciudad, digamos, pensándolo desde los procesos de enseñanza. A mí me interesó mucho siempre porque cuando estuve aquí estudiando me di cuenta que realmente parecía que era una buena combinación, ¿no? Entender la gestión del espacio urbano, incluyendo los procesos comunitarios, pero mediados a través de las prácticas artísticas o creativas. Entonces, ¿qué ha supuesto eso? Pues bueno, trabajar cuestionando directamente con los estudiantes, que a mí me parece vital en el sentido de que son los profesionales que eventualmente en un par de años van a salir a la calle a ejercer, ¿verdad?, a involucrarse en ciertos proyectos, y ha sido muy enriquecedor porque es coyuntural, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que las maneras tradicionales, los protocolos por los cuales yo me hice arquitecto, por ejemplo, empiezan a ser insuficientes para explicar contextos de altísima complejidad, fragmentaciones, polaridades urbanas, etcétera, que ameritan realmente implicación en primera persona de la comunidad, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo los proyectos que no son gestionados desde abajo, ¿verdad?, lo que se llama el bottom-up urban planning, no terminan de solucionar los problemas, se vuelven soluciones parciales, incompletas, a veces ocurrencias, que hemos llegado a inclusive a encontrar un término para eso, ocurrencias urbanas, ocurrencias arquitectónicas, proyectos que no responden a la realidad, sino a criterios del arquitecto, que además son criterios basados en conceptos que son muy cuestionables, ¿no? O sea, que definitivamente heredamos desde la academia una serie, un paquete, ¿no?, de nociones que no son tan sólidas, ¿verdad? O sea, que podrían realmente
volverse inestables y que son muy interesantes de desafiar. Y ahí es donde entra, no, se está pasando, Kiki, ¿me lo puedes pasar? Para que se vayan viendo un poco las imágenes, son 4 proyectos, y ahí es cuando entra, bueno, un curso que se llama, por ejemplo, en este caso, diseño del espacio público mediante procesos participativos. Entonces, bueno, esto es un taller en el cual yo fui profesora, ¿no?, a nivel de maestría, y este es uno de los trabajos de uno de los estudiantes, Gustavo Coronado, que asume una población específica, que es un grupo de mujeres de AGECO, que es la Asociación Gerontológica. Hacen una actividad, o sea, un taller que se llama Safari Urbano, y ustedes pueden ver por qué es un safari, porque evidentemente no hay una zona segura de tránsito, esta es la condición, la realidad de la infraestructura pública de San José, y pues safari es porque es realmente una aventura sobrevivir a estas calles y tal. Entonces, bueno, un poco el trabajo comunitario supone acciones de captura de información, pero tradicionalmente esa información se la guardaría el arquitecto, se va para su estudio y confabula, ¿no?, de una manera para generar un producto acabado que luego terminamos asumiendo, nos guste o no. Mientras que acá, pues la idea era ensayar un poco, una vez que se hace un recorrido urbano, o sea, una deriva, etcétera, se camina, se plantean diferentes rutas, pues la información no queda ahí. Se supone que se hace otro taller en donde se le devuelve a la persona con mapas, por dónde se caminó, se evalúan como los niveles de dificultad y se empieza a trabajar colectivamente problematizando la accesibilidad de una población muy específica, que son las personas adultas mayores, en un barrio. Esto es Barrio México, un barrio antiguo de San José. Entonces, ese era un proyecto. Luego, rápidamente, este es un taller que es un proyecto del ámbito, digamos, de la administración del ayuntamiento. Entonces, en este también participé directamente, hicimos unas mesas de trabajo. Lo interesante de esto es obligarse a diseñar herramientas de trabajo en comunitario, obligarse a los arquitectos a bajar el nivel de elucubración y tal, ¿no?, el lenguaje, los medios gráficos, visuales que se utilizan, es aterrizarlo, hacerlo muy accesible, y es muy entretenido, y es como una nueva dimensión que yo estoy ensayando con mis estudiantes, que es eso, diseñar la herramienta mediante la cual se gestionan los talleres, ¿no? Entonces, aquí hicimos unas mesas, bueno, ir midiendo, ir tomándole el pulso a qué cantidad de personas es manejable en una mesa, cómo disponer un plano, cosas tan obvias, pero que finalmente solo estando allí uno se da cuenta. Es un plano horizontal, no se lee igual que un plano en vertical. Se desarrollan una serie de íconos para poder cartografiar de manera más fácil, para hacer la participación colectiva en el momento, una cosa que fluya, ¿no?, que si no esas mesas se vuelven imposibles, todos opinan al mismo tiempo, se habla uno encima del otro, y entonces tiene su truco, ¿no? Entonces, bueno, igual todos estos talleres se devuelven. Por lo general, lo que ha pasado es que todo termina en libros, ¿no?, en documentación, en videos, un poco aquí se terminó en una política cultural, o sea, se mapeó, se hizo una cartografía de los recursos culturales de Moravia, que es un cantón de la provincia de San José, y luego, pues sí, es verdad que los arquitectos, junto con los gestores, el ayuntamiento y tal, pues editan un poco la información, la vuelcan en un texto un poco más organizado, y bueno, eso es como parte de lo que se le devuelve a la comunidad, ¿verdad? Que vean que todo son horas de talleres que se hacen los sábados, que no es o sea, se intenta hacer lo más agradable posible, pero bueno, es un trabajo que finalmente es, en teoría, antes era exclusivo de los
gestores culturales encerrados en una oficina o de los arquitectos mapeando y viendo, y ahora intentamos trabajarlo con la comunidad directamente. Este otro proyecto es un proyecto del ámbito institucional en el que también estuve relativamente implicada. Y bueno, un poco también pueden ver que se apela a los relatos, a recuperar las fotografías, a hacer entrevistas. Aquí se hizo una cartografía de la historia de 2 barrios, levantamiento de fachadas, se recuperan fotos de los oficios, de las antiguas comercios, digamos, que todavía permanecen. Estas son las famosas pulperías de San José, que no sé si tienen idea, es un tipo de comercio, un colmado que abastece de todo al barrio, ¿verdad?, a las cuadras. Se trabajó también con los niños, haciendo talleres, dibujando mi barrio, y luego, igual, todo eso se regresa con una muy pequeña exposición que no se hizo en el Museo de Arte Costarricense, a pesar de que era el que financiaba digamos, el proceso de investigación y tal, sino que se hace una exposición dentro de la escuela, donde se trabajó con los niños. Entonces, bueno, aparecen las historias, aparecen las fotografías, aparecen los dibujos que han hecho los estudiantes, y bueno, es un trabajo de evolución para la comunidad. Y el último trabajo en el que también estoy implicada, que es este libro que está aquí, es un proyecto que podríamos decir que es una combinación de instituciones implicadas, bueno, ONU Hábitat, la Universidad de Costa Rica, donde yo trabajo, la Universidad Estatal a Distancia y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, lo cual es, como les digo, raro en el contexto de Costa Rica, pero muy, muy emocionante que por primera vez un museo de arte contemporáneo se implique en un proceso de gestión del espacio público comunitario, ¿no? Es verdad que estaba dirigido, coordinado por un equipo de arquitectos, 2 españoles de hecho, y yo, y los colectivos, si querés lo seguís pasando, y los colectivos que trabajaron en puntos diferentes, porque el trabajo era un trabajo bastante amplio que abarcaba varias comunidades, y cada comunidad tenía un colectivo artístico que desarrollaba actividades específicas con diferentes temáticas. Por ejemplo, uno de los proyectos que se hizo fue en el barrio Guararí, que es un asentamiento informal, donde se vive realmente en condiciones, bueno, de precariedad, complicadísima la situación social, y precisamente al ser un entorno tan problemático, pues ha sido sujeto de diferentes colaboraciones, y una de estas fue el proyecto que desarrollamos en conjunto. Bueno, una actividad que se hizo, trabajo con la población joven del barrio, un taller de cartografía social que luego se devuelve a los mismos chicos que estuvieron en estas mesas, que igual iban los sábados, era como un trabajo extra, ¿no? Primero se cartografiaron personajes del barrio, personajes conflictivos, personas que de alguna manera le dan carácter a ciertas alamedas, a ciertas calles, y con esta información que no se la lleva el arquitecto para detectar las zonas de riesgo, las zonas de donde se hace tráfico de drogas, etcétera, pues lo que hacen es enseñar a los niños a hacer plantillas para hacer grafitis y hacer las caras de estos personajes y plantarlas en las paredes del espacio público. Entonces luego se hace un taller de cómic callejero donde se le devuelve al que donó la información inicial, pues una herramienta para expresión y para diversión, y entonces pues el cómic callejero es eso, se utilizan unas paredes, unas grandes superficies
bueno, que pueden ver que están llenas de moho, en deterioro total, y la idea es coger a los personajes y volver a reescribirles historias. Entonces se crean burbujas y un poco que los estudiantes y que los chicos estos pudieran darle una continuidad a esa intervención del espacio público. Y bueno, el colectivo se va y queda ahí la herramienta, el aprendizaje de una técnica, y bueno. Y este otro proyecto, que está también incluido dentro del mismo programa que se llama Activaciones Urbanas para la Apropiación del Espacio Público, es de un arquitecto que se llama Francesco Bracci, y consistía en igual hacer un taller comunitario con una escuela, la Unidad Pedagógica Sotero González, que está próxima a un parque público que, como pueden ver en San José, los parques públicos están vallados, que era un poco lo que hablaba Quique, estábamos comentando diferencias y similitudes. Pues sí, los espacios públicos en San José están vallados. ¿Por qué? Porque son espacios que simplemente nadie asume, o sea, no los asume ni la comunidad y no los asume la administración pública ni el ayuntamiento. Entonces se vuelven un problema y la única solución que se le mira es vallarlos para que no entren los drogadictos, para que no se reúna una peña de jóvenes, que no hagan ruido, etcétera. Entonces, bueno, el gesto simbólico de tirar abajo la valla, de ocupar el espacio con una instalación, juego, ¿verdad? Que se hacen talleres previos. Claro que aquí no está la documentación completa, pero se hicieron talleres con los estudiantes del colegio para aprender a diseñar, a modelar un espacio, digamos, con plasticina, a preguntarse al mismo tiempo, bueno, ¿y por qué tenemos un parque público, el único que hay, vallado? Y finalmente la construcción de este espacio de juegos, etcétera, con material reciclado. A ver, todo esto, bueno, se devuelve en el espacio de juego, a pesar de que ya los estudiantes han proporcionado la información, digamos, que los arquitectos querían como un input para diseñar algo en otro momento, a lo mejor más estable, pero se les enseña a trabajar, digamos, con los materiales reciclados, se les transmite, ¿no? una técnica que ellos pueden volver a utilizar en algún momento. Lo más curioso fue, digamos, de este proceso de trabajo comunitario, que yo insisto en que estamos en pañales, que apenas estamos desarrollando, y que precisamente a mí me interesaba mucho el contexto aquí de Barcelona, es entender las limitaciones también de estos procesos de trabajo colectivo, las limitaciones de los procesos artísticos y creativos, y es que, bueno, decidimos trabajar con los jóvenes y finalmente no tuvieron la capacidad para sostener el proyecto ahí en pie. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que no había salido el libro editado, estábamos recopilando toda la información y vino una síndica que es un miembro de la administración del ayuntamiento y mandó a derribar el parque. O sea, lo tiraron porque decían que no era digno que los niños del barrio San Juan de Dios de Desamparados jugaran en un parque reciclado, que no era digno, o sea, era mejor tenerlo vallado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, bueno, aprendizajes, a ver, no son perfectos estos procesos y nos enseñan a que, bueno, aunque queramos ser muy inclusivos y trabajar con la población a la que iba dirigido el proyecto, ellos no tienen ningún nivel de representación ni de decisión, que finalmente la existencia del parque no está en manos de las personas adultas que llevan el ayuntamiento, y entonces un poco eso fue la historia. Y bueno, para terminar y resumir y hacer como contar un poco el esfuerzo que ha supuesto para nosotros
adentrarnos en este trabajo comunitario mediado por el arte y tal, es que hemos tenido que meternos en un campo, en muchos campos que un arquitecto por naturaleza no se mete, que es la sociología urbana, procesos, técnicas de investigación etnográfica, la investigación acción participante, que es ir a observar con las personas o dejarlos a ellos hacer observaciones directas, definir conjuntamente el problema con esas personas, no como lo hacía siempre el arquitecto, que se levanta desde arriba con el ojo de Dios y dice, aquí hay algo que está fallando, y hacer ese tipo de observaciones totalmente imparciales, sin considerar a lo que está ocurriendo ahí, quitándole un mérito a la existencia de ciertas dinámicas y tal. Y entonces, bueno, ha sido todo un trabajo de sensibilización que más o menos yo, implicada directamente, tengo 3 años de estar trabajando en la universidad, y muy bonito porque ha dado, pienso yo, interesantes resultados en cuanto a colectivos que ahora por sí mismos, o sea, fuera de la universidad, fuera del ámbito académico, pues ya están organizándose para hacer trabajos en esta línea. Un poco es lo que estaba haciendo. No sé. Me cambio. Ay, sí, perdón. Bueno, una mica en la línia de que doncs, ells han anat explicant el treball, jo simplement també una mica per recollir, no? Per una mica jo estic a casa i és fàcil també que... He recollit una mica una sèrie d'imatges, de treballs que faig jo, alguns sola, altres també en col·lectiu, i una mica a través d'ells simplement incidir en una sèrie de coses que de fet també ja han comentat ells, de manera que una mica després recull aquestes similituds que tenim. Jo d'entrada hi ha una qüestió que és sempre, des de fa uns anys, ha estat el treballar a l'espai públic, treballar en determinats llocs, però el que una mica seria com una mena de treballs d'immersió, o en tot cas que segueixen com 2 línies, un que és la pura observació, el ficar-te al lloc, entendre el lloc i quasi catalogar tota una sèrie de senyals i de temes que allà es troben, i després per l'altra banda ja quan decideixes ficar-te en un lloc és ja per treballar amb la gent que ja es troba, crear una xarxa i, diguem-ne, fer aquesta immersió en els processos que ja estan passant. De la mateixa així, una mica també hi ha aquesta recollida de relats, aquesta recollida del pols quotidià, de vegades fins i tot establir en la figura d'aquesta persona que arriba aquí, que soc jo, com fer una mica de persona mitjancera, fins i tot en algun conflicte o entre grups o això. I una mica també ara llavors hi ha un altre pas, que és el d'introduir, ja no només estàs tu sol en aquell lloc, sinó que a més t'emportes alguna cosa, que és una mica que aquest artefacte o aquesta, diguem-ne, aquest artilugi que t'ajuda a contactar o a generar tu mateix unes accions concretes. També una mica, com han comentat ells, hi ha una part essencial que és, en aquest cas, no sé com va això, aquí, i per anar-ho passant, con la fletxa, no sé què he fet, he fet tot el que no tocava, jo per anar-ho passant, vale. Doncs el tema del retorn, sempre en aquella idea que allò que estàs fent no et pertany, sinó que pertany a tots.
el tema del retorn ha estat important. Una mica en la línia que us deia d'aquest tipus de treball una mica en solitud, que de vegades no ho és perquè t'emportes a gent a darrere teu, és sobretot l'arribar a entendre com són les nostres ciutats, sobretot a partir dels buits i a partir de les runes o de les restes que queden d'un altre temps. En aquest cas, jo soc de Sabadell i un dels temes més fixos quasi que tinc és les fàbriques. Les fàbriques, l'espai que deixen les fàbriques, però també la memòria de la vida a la fàbrica i per això la memòria de com se configura la ciutat a partir de la fàbrica, que al llarg dels anys també te va portant a entendre com és la vivenda, com era l'espai, per exemple, que es generava al carrer. Aquest seria una part. En aquesta línia que et porta parlar d'ocupar o de reconèixer i després ocupar aquests espais, això són fotografies que aquestes no són d'aquí, aquestes són d'Escòcia, però és un projecte amb el que vaig estar que en aquesta línia també de recuperar espais, el que porta fent diversos grups, Asos i Combolets, però en aquest cas serà recuperar els patis de darrere i els backyards i tots uns espais que quedaven intersticials entre les cases per fer horts. En aquest cas, aquest tema també serà el que jo després vaig també desenvolupant fins ara, que hem creat, per exemple, una plataforma a Sabadell on estem reconeixent aquests buits i els estem ocupant. En un altre també aspecte d'aquests, de reconèixer les senyals i aquests llocs que generen aquestes senyals, un dels temes que porto seguint fa temps és el dels missatges d'efecte al carrer. En aquest cas, aquests dies, el poder-ho posar en comú amb l'Anna i el Quique, en certa manera anem confilant més prim amb tot aquest material, que ja és un material de diversos països, on podem reconèixer espais comuns i espais que no, podem reconèixer fins i tot arribar una mica fins els diferents grups de gent o de comunitat que estan utilitzant el carrer per aquest missatge íntim que traspassa l'espai tancat i que se projecta a l'exterior quasi com un element també arquitectònic més que et dirigeix la mirada. Seria un altre foc d'interès. Després, seguint amb aquesta línia, amb aquesta idea de transitar, i aquests ja són treballs fets en grup, en especial a Sabadell tenim, per ser la ciutat, tenim com un grup de treball el qual quasi periòdicament sortim a mirar què passa amb aquesta perifèria. En aquest cas és una perifèria molt malmesa, fragmentada, on el cinturó verd està desapareixent. Com tots sabeu una mica, s'ha afectat el quart cinturó, el gasoducte, hi ha totes unes problemàtiques que les anem quasi monitoritzant. Per això us deia que hi ha tota una sèrie de treball que fa aquest èmfasi en reconèixer aquests espais i quasi en tenir unes rutines marcades per anar a veure què passa. O sigui, hi ha petits esdeveniments que es van succeint i que van fent que canviï. En aquest cas, aquest funciona igual, aquest forma part, aquestes imatges, es veuen malament, aquestes imatges formen part d'un treball que aquest el vam fer també amb el Ramon, a Calaf, en Videncitat, que aquest ja va ser un d'aquests projectes que passa d'aquesta observació o d'aquesta observació en solitud o en grup, amb aquestes, més que res, fer una memòria, passa a una acció més directa, en 2 anys quasi de recerca, amb una relació constant amb les persones del poble i
Llavors torno a entrar en els temes que eren comuns, que és la recollida de relats, aquests relats, diguem-ne, molt amb el respecte de com te'ls entreguen, i quasi d'aquesta, diguem-ne, immersió sorgeix llavors aquell retorn, que en aquest cas és una associació que des de 2010 ens hem implicat en coses ja del poble. En aquest moment, per exemple, estem participant al mil·lenari, als programes del mil·lenari, i al mateix temps hem format part o formem part d'un grup d'associacions de tota una zona central de Catalunya que està reclamant que es torni a denominar aquesta zona com a segarra, diguem-ne, històrica, que es torni a recuperar la segarra històrica. Això és important perquè en aquest cas és ja passar d'això, de l'observació, del treball quasi de catalogar, passar a ser una mena de persona mitjancera fins a ser una persona activa a la comunitat, ja constant, no? En aquest cas, un altre. Això, de fet, va ser també, amb aquesta idea del retorn, això va ser una de les que va quedar quan es va presentar el treball, i en aquí una mica és també, anava a dir, jo soc molt més desordenada, no soc arquitecta, i hi ha eines que me dono compte que sí que potser fa falta, per això també el contacte és important, però en aquest cas sí que va haver-hi una necessitat de traspassar aquella, diguem-ne, o la pràctica comú de tinc un munt de fotos, tinc un munt de coses i que tot està en una mena de caos per conformar-ho d'una manera intel·ligible, que es pogués veure què passava en aquell temps que estàs tu investigant. Llavors aquest tipus de fitxes, que les vaig fer conjuntament amb una persona que es dedica al disseny, va ser quasi retornar-ho amb un llenguatge més clar a allò que s'estava fent. I aquí, una mica així també per acabar, en aquell moment que aquests treballs també prenen un altre component, que aquest serà un dels components que després ara nosaltres a partir de diverses experiències també anem desenvolupant, que és el moment en què una mica surts al carrer tu, però surts al carrer amb alguna cosa. O sigui, aquell moment que hi ha un plantejament diferent en el qual, quasi d'una manera performàtica, t'acostes a diferents contextos. En aquest cas, jo el que tinc és un contenidor, que aquest contenidor bàsicament funciona com a biblioteca en les seves, diguem-ne, en les seves sortides més habituals. És una biblioteca en la qual, quan es desplega a l'espai públic, serveix tant per intercanviar llibres com per fer una sala de lectura, amb la qual l'ocupació d'aquell espai se va ampliant, apareixen nens, si et poses en una plaça s'emporten els llibres i els reparteixes, però en aquest cas aquí, aquest mateix artefacte s'ha fet servir per crear un mapa, s'ha fet servir com a punt d'informació, ha passejat repartint cartells, ha servit de bar per muntar un berenar, ha sigut una caixa de costura durant bastant temps per fer un treball en gent d'un poble, o sigui que ha anat prenent unes determinades rols, depèn d'allà on el portava. El tema és que té una complexitat, és que pesa en aquest cas, i a partir d'aquí és quan comences a pensar en altres, diguem-ne, artefactes. Però l'important és que quan tu surts al carrer i prens un altre rol quan tu portes alguna cosa a les mans. No ets només l'observador, sinó ets el que ve a ocupar. Ja ocupes aquell espai amb una, entre cometes, arquitectura pròpia, la qual depèn de qui ve i depèn amb qui et relaciones, doncs es va mutant. I no hi ha res més. Bueno, sí. I també una mica en la línia de lo que hem anat parlant i d'aquest mateix comportament a l'espai públic, aquí totes aquestes imatges responen
a diferents processos, a diferents projectes, els quals en aquest cas han suposat igual sortir a l'espai a fer un taller per nens, a fer de punt d'informació. Aquí, per exemple, era... no era el choripán, el qual hagués sigut bastant novedós, però sí que era un té amb galetes i que també va servir perquè s'acostés gent i ens ajudessin a fer mapa d'un barri que està desapareixent. O sigui, tots aquests entorns en els que normalment col·loco aquests artilugis o me col·loco jo mateixa són en els que hi ha generalment una determinada problemàtica, la qual et prestes per ser en un moment donat un interlocutor, en l'altre el que escolta, en l'altre el que diem-ne apunta, com una mena d'acte constant de lo que està passant. I ara sí que ja. Una mica era això, només volia passar ràpidament per aquest tipus de treball que fem també des de les arts visuals i que suposa prendre uns determinats rols a l'espai públic. Llavors, volia posar, això està amb la web? Pot anar? Està? Llavors, una mica com a treball, jo no sé si a partir del que hem anat dient tots, em sembla que es pot veure bastant el fil de lo que podem fer o de lo que ens crida per fer coses en comú, que és aquesta relació amb l'entorn, aquest fins i tot una mica quasi ritme d'una cosa que et porta a l'altra, d'establir un diàleg, que hi hagi un retorn. Llavors, amb tots aquests ingredients hem estat començant a treballar... Jo no sé connectar aquí. Hem estat, ha estat d'on ha sortit una mica el detonant per dir anem a treballar en comú i aquí, és que vull buscar el blog, no sé si buscar-lo. I diem-ne a partir també d'aquests dies plegats és quan hem pogut quasi experimentar formats de treball, per exemple, o de quins formats podríem treballar i també posar en rodatge una sèrie d'idees i d'encontres. En aquest cas, jo vaig a posar el blog. Una mica faig com una mica de resum. Quan decidim ajuntar-nos o decidim treballar, una de les coses que ha estat, en tot cas per allò que dèiem, en certa manera el format que deies tu de dos projectes que estableixen un diàleg, de fet nosaltres ho hem estat fent, o sigui, no érem dos sinó érem tres, i portem com 2 mesos anar dient això, allò, tu què fas o tu què deixes de fer o com ho faríem. Però al mateix temps ho hem fet fent coses ja amb altra gent, el qual ha suposat també una càrrega que ens emportem ara com per tenir que meditar i que digerir d'alguna manera. En aquest cas hi ha una qüestió i és que per una banda hi ha aquells plantejaments que un es fa sempre quan treballa en comú i que tenen a veure amb el com, amb per què, però també com busques unes metodologies, com busques uns estris de treball, unes eines, i per l'altra banda és com arribes a uns determinats, a un consens a l'hora de treballar a fora. En aquest cas, les experiències que tenim tots tres porten a que la idea, per exemple, de retorn o la idea d'escoltar i que sigui l'altre relat, el de l'altre, l'important, totes aquestes coses ja no cal potser dir-les perquè ja les has interioritzat. En tot cas, tot aquest procés, aquests 2 mesos, ha estat com d'interioritzar temes. I hem estat a l'Estruc, que és un espai a Sabadell, en el qual tenim com una mena de residència permanent i una mica ha servit, jo no sé com va això, per exemple, en aquest cas hem tingut alumnes que han vingut
hem hagut de parlar, doncs, per exemple, a alumnes de batxillerat, hem tingut visites contínues de gent diferent que entrava i sortia. O sigui, ha sigut doncs, com un periple de temps en el qual doncs, entres en continu diàleg. No? Una de les coses que hem estat treballant ha sigut el fer, en aquesta idea doncs, de treballar doncs, al carrer i treballar doncs, des d'aquesta ocupació dels espais. Hem estat treballant en dos, diguem-ne, vies, que en tot cas serien a partir dels dissenys doncs, que fa el Quique. Aquestes són estructures, aquí no hi ha gaires fotos, ja dic que està en construcció, però hi ha doncs, tot un disseny de diversos prototips en els quals doncs, tenen unes característiques molt precises i que són lleugers, utilitzen materials que podem trobar, per dir alguna cosa, als xinos, que són plegables, els pot portar una persona. D'aquesta manera tu pots arribar, quasi, són molt estratègics per arribar a un lloc tu sol, desplegar i convertir-te en aquell moment des d'un punt d'atenció a un punt d'informació, muten, depèn de la circumstància. A diferència una mica del tipus d'espai que faig jo, que normalment acostumen a ser espais a partir d'algun objecte reciclat, recurrentment carritos de súper, vull dir, els quals són molt fàcils de trobar pel carrer. I amb tota aquesta línia d'una mica de recerca que hem estat fent, un o dos temes que estan allà com d'interès, que serien la cultura del procomú, o sigui, tot investigar en el tema del procomú i també de la resistència, aquestes resistències que se donen contínuament a l'espai urbà des del veïnat, des d'una escola, des d'una persona que està fent una petita acció. I en aquest cas hem passat, no es veuen aquí, però les fotos és que són molt petites, és que no sé com fer-ho més gran. Si cliques a sobre de la foto potser se't fa gran. Però ja ho estic mirant i no. Un dels llocs on sí hem estat treballant i hi ha dos dels temes que ja portem en continuïtat, un és en un barri a Jerez, que és a Torre Soto, que és un barri que està patint un procés de gentrificació, i un altre que ja són accions a Sabadell, però a partir de treballar en grups de barri, en assemblees de barri, que una mica, si ells ho volen explicar, una mica l'experiència aquesta de trobar-se en aquests llocs diferents. Jo mentrestant miro si trobo les fotos, si las puedo cubrir. Bueno, hay una cosa interesante dentro de todo. Por una parte hay una relación de tres países distintos que estamos viendo, o sea, de tres personas distintas, de tres países distintos que estamos tratando de empezar un trabajo en conjunto. Hay temas en común, espacio público, espacio de resistencia, formas de expresión y de visibilización de conflictos y cosas por el estilo que tienen que ver con cómo, o sea, que tienen que ver con una forma de expresión en el espacio público y el cuestionamiento es cómo llegar a ese espacio público y cómo empezar a activar desde lo social, desde la arquitectura, desde el arte, desde las distintas dinámicas que estamos abarcando, cómo llegaría a ser visible todos esos eventos. Claro, la Ana está con todo el tema de sus dispositivos móviles, con toda la experiencia que tiene en la inserción en espacios sociales desde el arte. La Ana Paula está con todo el tema de la inclusión en los mismos barrios de interés social y con temas sociales, pero desde la arquitectura y desde la academia.
Y por mi parte, claro, no solamente el tema de trabajar con el colectivo, sino que además, a raíz de un magíster, realizar justamente una especie como de base teórica de cómo ir enfrentando todo esto, estas actividades desde la arquitectura en la zona medio pantanosa que hay entre la misma arquitectura y el arte, la arquitectura y la sociología, la antropología y todo aquello. Entonces, claro, llega un punto en que decidimos trabajar en conjunto y los temas empiezan a ser lo mismo que no están, o sea, lo que decía la Ana, y que en el fondo empiezan a ser como las pequeñas excusas para poder empezar a generar cosas, digamos. El problema de gentrificación en Torre Soto, que en el fondo es la zona sur, y el barrio Torre Soto en Jerez de la Frontera es una situación particular, están a 5 minutos del centro, son la barriada de la ciudad, y los quieren echar de ahí como de lugar, digamos. Además de un montón de conflictos internos. Y los mismos vecinos son los que han decidido en su organización empezar a tomarse los espacios de la propia comunidad para poder hacer visible toda su lucha, digamos. Entonces, claro, ¿cómo entramos nosotros dentro de este conflicto a apoyar de alguna manera o a ver cómo empezar a actuar? Y un poco esa forma de visibilizar el asunto es por medio de estos dispositivos que mostraba Ana hace un rato. Cómo hacer que un elemento que sea transportable, móvil, desplegable, liviano, y con todas las características de rapidez en la instalación y en el desmantelamiento del mismo, pueda contener una cantidad de materia, de información y de expresar lo que la comunidad, en este caso de Torre Soto, está queriendo decir para poder informar al resto de la ciudad de lo que está sucediendo. Cómo este dispositivo se puede empezar a convertir a la larga en un hito, en una referencia clara de cuál, o sea, de la presencia de esta organización dentro del espacio público, y cómo con este dispositivo además se coloniza ese espacio público para poder decir, bueno, aquí estamos, esto es una marca y estamos haciendo un tipo de acción. Hay otro hay otro dispositivo que también está siendo trabajado, que está también formando parte ¿cómo se llama?, de los requerimientos mismos de la gente de Torre Soto. Ellos tienen la idea de poder generar en algún momento alguna especie como de museo abierto, donde sacar las cosas de la casa, mostrarlas en las pequeñas, o sea, las angostas calles que tienen Torre Soto, y empezar a hacer una especie como de, también, museo de memoria del barrio. Entonces uno de los dispositivos que estamos viendo también es otra forma de desplegar de manera casi como una ventana de cada vivienda, pero en base a un marco que se extiende, y como el mismo marco genera un espacio expositivo también ambulante, muy liviano, que llega, que es de quita y pone, y donde ellos mismos pueden ir poniendo todos los elementos que quieren como dentro de la familia o dentro de la vivienda exponer. Entonces, ¿cómo empezar a dar, o sea, en este caso, que es una población, un barrio que está súper organizado, que tiene súper claro qué es lo que quieren, no hay que llegar a enseñarles ni a decirles cuáles son las problemáticas políticas que están rondando al mundo, sino que ellos tienen la película absolutamente clara, y ellos mismos están pidiendo ese tipo de apoyo para poder ellos mismos poder expresarse hacia afuera y ocupar, y estar conscientes de ello, el espacio público como lo que es, el espacio donde todos tienen que hablar y poder, no sé, poner a la luz, digamos, de todos sus conflictos. Una situación similar es la que sucede también en Sabadell con todas las organizaciones con las que hemos estado hablando. Particularmente hemos hablado más con la chacha de intercambio, pero con el mismo motivo, digamos. O sea, con el tema de el hacer el mismo dispositivo que le sirva para poder
externalizar todo lo que están haciendo, poder servir como casi signo, o como decíamos, como la imagen, que casi fuera como casi la imagen corporativa del grupo, que en el fondo aparece esta cosa que se para en 4 patas, que tiene un toldo no sé qué, de qué color. Claro, se para una vez, oh, sorpresa, se para 2 veces, ya, ¿qué pasa? Se para 5, ya todas dicen, ah, ahí está la charcha. Entonces, ¿cómo empezar a generar con estos dispositivos algo que empieza a ser recurrente, que empieza a tomarse el espacio público y que empieza a ser reconocible en el espacio público? Entonces, como esta cosa que también es un diseño absolutamente simple, o sea, tratar de que la factura sea además muy barata y casi con elementos reciclados para que tampoco, o sea, para que sea lo más accesible posible, como de esta manera poder empezar a tomarse esos espacios. Yo no sé si se dan cuenta de que, digamos, el esfuerzo un poco de Quique desde el diseño puro y duro, ¿no? Puede ser un ejercicio de diseño puro y duro, por crear estos objetos que son de fácil construcción, que tienen soluciones técnicas sencillas, simples, económicas, etcétera. Es un poco lo que yo decía en la línea de generar estas herramientas también de investigación, de autoconocimiento, etcétera, de recopilación de información, pero que sean accesibles a la misma comunidad con la que se está trabajando. Es decir, es como ese esfuerzo de bajar a un nivel menos técnico, menos abstracto, una serie de herramientas que era impensable imaginarse a un arquitecto haciendo esto hace unos años, ¿no? O sea, es exactamente en contra de los egos inflados y de la necesidad de la autoría, de los trabajos, de que se visibilice. Es más bien echarse un poco al lado y claro, se encuentra un valor en esto portable, móvil, efímero y tal, que resulta que es que de estas herramientas se adueña la comunidad. Te puedes hacer a un lado y los procesos siguen, se vuelven mucho más autónomos y bueno, se gana mucho en esa fluidez y ya les digo, en contextos complejos donde nadie asume la responsabilidad de cómo gestionar el espacio, cómo ocuparlo, pues empieza a tener importancia. No, y de hecho hay una cosa de això que parlàvem de com posem les coses en comú, com posem les experiències, o sigui, sense a lo millor que un parli d'eina, sense que l'altre dissenyi una cosa per dir alguna cosa que arribi a tenir totes aquestes característiques, que pugui copsar aquesta arquitectura, diguem-ne, tan portada a la simplicitat i sense a lo millor haver trepitjat, com hem trepitjat tampoc el carrer, tampoc podríem arribar a aquesta conclusió, aquesta, diguem-ne, quasi a una mena de precisió però que és reproduïble, perquè si no toques el carrer, si no saps pensar en veïna, si no saps, si és aquí on anem buscant les maneres de com quasi de les buscar en tot el comú per arribar a algo que de fet és una mica el que diu l'Anna, que ja no és teu, perquè un cop està al carrer és del grup, és d'aquella comunitat o d'aquella gent. Y el valor que también yo le estoy encontrando a esto es cómo los procesos se vuelven transparentes para todos. O sea, que era un poco lo que hablábamos del sistema operativo el Linux, que lo podés transformar, customizar, tenés el poder de entrar a la herramienta, de entender el proceso, cómo se gestiona un espacio, mientras que dentro de las otras lógicas que han prevalecido por mucho tiempo, son procesos opacos, en los cuales el creador, el arquitecto, el autor de tal obra, de tal proyecto, de tal proceso de diseño, es el único que conoce cómo llegó a esa solución. Y entonces eso también se devuelve la transparencia,
la multidisciplinariedad, la inclusión que suponen esos procesos, esa transparencia supone también credibilidad de alguna manera, no sé, supone... Pues está bien a nivel teórico, pero si no sabes Linux, no sabes programación... Claro. No, era una... Pero en este analogía, caso, ¿no? en este caso, por ejemplo, no se deja de ser arquitecto si estás trabajando con estas cosas. No. O sea, finalmente los elementos con los que estás trabajando terminan siendo... desde lo local para lo local. Sí. Entonces tienes que estar de alguna forma viviendo o conviviendo o participando de un contexto en el cual estás trabajando. Por otro lado, sí que entiendo lo de desde la disciplina hay una apertura, ¿no? Entonces, desde la arquitectura, desde el arte, hay una expansión y vamos a experimentar nuevas maneras de trabajar. Entonces, la otra cosa es cuál es el objetivo, a ver, que yo también me lo pregunto, es decir, el objetivo de todo este esfuerzo que conlleva de intentar entender una práctica que no es la que desde vuestra disciplina tradicionalmente os toca o tal, pero la gente que igual, bueno, pues en este caso, bueno, pues la xarxa de intercambio, ¿sí? Que tiene un objetivo muy concreto que es intercambiar cosas gratis o lo que sea, es decir, cómo de toda esta mezcla surge algo. Es decir, ¿cuál es el objetivo final? ¿Incidir en políticas reales? Podría ser. ¿O sencillamente experimentar y ampliar los campos disciplinarios? ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que en cada contexto el objetivo se transforma, o sea, tiene una connotación absolutamente diferente. Y bueno, yo creo que en el caso de Costa Rica, la ciudad de San José, pues es un escenario muy particular que nadie se lo disputa, curiosamente, o sea, no se lo disputan ni los ciudadanos, ni los ayuntamientos, ni la gentrificación, una cosa extraña, no sé, actualmente. Entonces, ¿qué intentamos nosotros? Bueno, activar el espacio, crear momentos críticos, por lo menos para que las personas se cuestionen lo que está ocurriendo y a ver, no conocemos otra manera de vivir en la ciudad, de ocupar el espacio, a lo mejor no, simplemente estamos acostumbrados a eso. ¿Y qué pasa si? Y para ese qué pasa si ocupamos un poco echar mano de estas acciones, entonces se involucran los artistas, se involucra y un poco eso, me parece a mí que de momento está cumpliendo una función crítica de pensarse un poco la ciudad que tenemos. Ya está. Sí, yo o sea, creo que nosotros por ahí no estamos van cambiando dos cosas el mundo, además. Sí. O sea, por un lado está el tema disciplinar, digamos. Hay una cuestión de apertura de la disciplina, al menos de nosotros como arquitectos, pero sobre todo al momento de entender que la arquitectura no es solamente levantar edificios, sino que es lo que pasa en medio, cómo se habita, qué sucede con eso, y en el ámbito de la ciudad, qué sucede con el espacio público, que es el vacío común, ¿no? Entonces, en esa medida, claro, o sea, nos resulta paradójico que no sean los temas normalmente que se tratan en arquitectura de manera más importante, sino que se va directamente al decorado del edificio, ¿no? Entonces, ¿cómo variar ese conocimiento en arquitectura? ¿Cómo empezar a entender o sea, y tomar conciencia, porque ya es una cosa que se entendió y se ha teorizado bastante, digamos, que el evento, que la ocupación, que los usos comunes son los que activan todos los espacios, que sin estas activaciones no existe una arquitectura propiamente tal y la arquitectura no se completa? Entonces, bien, tenemos que poner ojo también en las acciones. Ahora, si estamos hablando de cómo expandir estas acciones hacia un ámbito que nos toque a todos, si estamos hablando del espacio público, siendo súper coherente, tienes que llegar a la comunidad, y en el trabajo con la comunidad, bueno, hay que ver cómo las problemáticas empiezan a activarse, y ahí tienes que llegar casi a un sentido como de militancia de algo, porque vas siguiendo una secuencia lógica, digamos. Ahora, ¿qué tan implicado terminas después? Ya es con tal o cual proceso, eso depende del proceso, como decía la Ana. O sea, pero siempre la cosa es estar ahí de una manera transparente y directa en la relación. Y hasta ahora, al menos por lo que hemos visto con Torre Soto, ni siquiera es necesario en esa relación tener un contacto directo de persona a persona.
cosa que es súper bueno que haya, digamos. Pero, curiosamente, también los medios hacen que uno se pueda contactar por Skype, por ejemplo, y durante la conversación misma se aclaran los mismos puntos que se están tratando de generar, digamos, de hacer avanzar. Entonces ahí ya se empiezan a eliminar las barreras como geográficas y empezar a hacer también esa simultaneidad de espacio en los que uno puede estar, digamos, y no esa implicación directa de uno dentro del proceso. O sea, también se puede tener a 13.000 kilómetros de distancia, o sea, uno puede seguir. És que, de fet, una mica, també, en certa manera, és treballar amb els elements que tens en contra, no? I de moment, doncs, també com a objectiu, en aquest cas, o com un objectiu, també hi ha un aprenentatge, i aquest aprenentatge és com fer servir això i, a més, com o de quina manera podem també establir uns processos determinats que es puguin reproduir als llocs d'origen o que es pugui treballar. Per això, una cosa que hem incidit una mica és en parlar de formats. O sigui que una cosa que es pot fer aquí la podem fer allà i després podem parlar d'ella. En aquest cas, un cas clar és, com ell diu, amb el tema de Jerez, que a més treballem amb una altra persona, però a més treballem amb una associació de veïns, el contacte és directíssim, és quasi de família, malgrat estiguem aquí o allà. I aquesta manera de treballar té els seus avantatges, també té els no avantatges, però de fet, a l'haver-hi una comunicació constant, això funciona. En canvi, el tema però fins i tot aquí a Jerez, o el tema de Sabadell, és que, per exemple, em quedo jo. Per ara bé, si engeguem un procés, si l'engeguem a Santiago, i a més aquestes també xarxes que tenim i que són locals i que tenen aquell coneixement local, doncs ell estarà treballant en allà. Vull dir que no cal que estigui jo o que estigui l'Anna o al revés. O sigui, el que intentem és que cada un també des del seu àmbit, amb aquests formats, i que són uns formats a vegades molt senzills, o sigui, igual que aquests kits de muntatge, pot ser un format com podia ser fer una tertúlia, però a partir d'aquests formats senzills i a partir de tenir uns temes molt clars i de sempre pensar que hem de trobar uns interlocutors o que ens hem d'acompanyar mútuament amb gent del lloc, llavors a partir d'aquí podem establir processos a diferents llocs i comunicar-nos i aprendre de tots ells i al mateix temps retornar alguna cosa. Vull dir... Pero yo sí creo que... Sí. No, nada más para la pregunta de Ramón, yo sí creo que en cada contexto, o sea, estas prácticas de trabajo directo con las comunidades y que en las que se implica también las prácticas artísticas colaborativas, por ejemplo, en el caso de Sabadell, estamos involucrados con luchas muy específicas de resistencia, sí. O sea, el mercado de la Xis es un espacio de resistencia, una práctica disidente, si se puede decir, y eso aún en San José aún no existe, o sea, esos grupos tan fuertes que se enfrentan, aún no hemos llegado ahí. No sé si es para ahí donde vamos o si es que se quiere llegar ahí, tampoco, simplemente era lo que decía un poco, ¿no? Simplemente pensarse la ciudad, ya está, y pensarse el quehacer profesional también. Yo me sitúo ahí, en cambio en Sabadell o en Torre Soto, que también una lucha de un equipo contra los procesos de gentrificación, y en donde viene el trabajo comunal soportado, digamos, por estos inputs que tienen que ver con lo móvil, con lo transparente. Pero aparte de sumarse a entiendo que hay sumarse a una resistencia, sí, para proponer una alternativa. Claro, ¿no? Una alternativa. Entonces, digamos, la resistencia esta también existe, aparte de vuestra presencia. Por supuesto. Claro. Sí. ¿Qué aporta o qué de esta relación? Sí. Pues sencillamente que uno deja de lado el hábito del arquitecto, del artista, y se suma, y es uno más, o en realidad hay algo que allá se multiplica, ¿no? Por X. Sí. Vale la paraula,
si no... Sí, perdó. Després contestem. Ara demanem. Heu exposat una mica les experiències de cada un, no? I des de cada àmbit, em sembla molt interessant. Després, aquest forçar com aquestes experiències es poden relacionar, com dèieu, amb 3 persones de 3 països diferents, etc. I sembla que esteu forçant a establir com unes eines operatives. Unes eines operatives en el que dieu vosaltres de situar-vos en l'espai públic, en situar-vos en els llocs. De totes maneres, des de la meva experiència i des de la meva observació sobre el projecte, clar, jo crec que com decidiu després intervenir en un lloc? Quin és el motiu que us fa que us situeu en un lloc, és a dir, en aquests espais públics en els que dieu, i desenvolupeu la tasca, no? Perquè, al meu entendre, és d'alguna manera una mica l'inversa, és a dir, és des de l'estar implicat o estar molt immers o estar molt a prop del lloc, de les problemàtiques, de les situacions amb les que després es desenvolupen unes eines. Entenc que intenteu, diguem, quadrar en el fet de poder trobar alguns elements, com dèieu, comuns, alguns prototips comuns que siguin més o menys viables i es vagin, diguem, desplegant en relació a cada un d'aquests possibles llocs. Però des de la meva experiència i de la meva observació sobre aquestes situacions i d'aquests treballs en el que és en els espais, en els contextos específics, és des d'una profunda mirada i implicació en el lloc que sorgeixen les eines possibles per treballar en el lloc i desenvolupar. Aquí el que veig és com podeu arribar, per una banda, a articular aquestes eines i per l'altra després com decidiu treballar en espais, en llocs concrets. És a dir, sembla que la importància que en si mateix té el lloc sigui com secundària. Que inicialment són més les eines, a l'entendre unes problemàtiques que entenc que les enteneu com a possiblement generals, que succeeixen a diferents llocs, ciutats, etc. I després no sé com decidiu de treballarem aquí o treballarem allà o articularem aquesta eina tal o qual lloc. Quina és la presa de decisió? Com decidiu treballar després en un lloc? És que no se'ns sembla com que algo no s'ha entès. No és tant fem una eina i després sembla que portis un catàleg. Posat a l'extrem, no? Per No. Que la pregunta està com després ho relacioneu amb un lloc? Com decidiu treballar en un lloc? Us ve donat? Aviam, en aquest cas, per això deia que en aquest cas hi ha una qüestió. Primer, hi ha l'experiència que tenim d'una sèrie d'espais i els quals els posem com per dir alguna cosa. No és que els posem al carrer i després passi alguna cosa, sinó que a partir d'unes idees molt bàsiques, això després se pot convertir en una eina sempre en relació al lloc. O sigui, serà el mateix lloc el que absorbeix això i en tot cas ho tuneja o ho fa servir. Vull dir que no és tan, diguem-ne, com vendre de catàleg. En aquest cas és una altra història. Hi ha dues coses. El que estem treballant ara són processos que d'alguna manera se'ns ha demanat d'intervenir. Per processos que vagin sortint, que era una mica el que comentava, que cadascú al seu lloc està en contacte en totes unes xarxes, en totes unes problemàtiques i llavors simplement així anem posant en comú. En aquest cas, els dos llocs en els que estem treballant ha estat, per una banda, en Jerez. Jo porto com quasi un any de contacte en el qual ens hem anat parlant, reunint i on va precisament sortir la idea que se necessitava un espai de visibilitat. Llavors el prototip sorgeix després de la necessitat, no sorgeix abans. L'única cosa que, diguem-ne,
el que estem treballant és en una base o en unes bases que són uns prototips que estan pensats per la seva practicalitat, pel seu ús o, com dic jo, per poder-los portar al damunt, i després, a partir d'aquesta necessitat que te plantegen, és quan ja ho penses en comú, amb aquelles persones. I després, perquè, i fins i tot comprovat al lloc, te dones compte que genera una mena de subllocs. En aquest cas és aquest cas, o sigui, no hi ha abans una cosa i després la porta, sinó que hi ha abans una idea i llavors està ja en contacte, surt la necessitat, això es planteja i allà ja es fa. En el cas, per exemple, de Sabadell és pràcticament el mateix, en el sentit que ja hi ha més de... O sigui, hi ha com 2 anys de treball al carrer, van sorgint unes necessitats que és la de sortir, de treballar amb els barris, a partir d'aquí s'ha fet una xarxa, amb gent de barris, amb una incipient assemblea de barri, amb un Ateneu, i llavors és a partir d'establir aquest diàleg i de participar activament, que en aquest cas soc jo, però és altra gent, perquè sense anar sumant gent a cada lloc, ho fem amb persones que també estan directament implicades, i llavors dins d'aquest procés aquesta mateixa necessitat de sortir tu sol o 2 persones a ser una mena a l'avantguarda, hem tornat a aquells espais de com ens col·loquem dins d'aquest espai. Per tant, el tenir pensat prèviament unes maneres de treballar en aquest espai és útil. Aquest espai prototip, en aquest cas posat al carrer per aquests grups, se transforma en un espai de reflexió política. En canvi, el de Jerez posat al carrer se transforma en un museu del barri per les mateixes persones. Per això et dic que no és sinó que simplement d'una idea bàsica. És el mateix que quan, per si diguéssim quantes vegades anem en un lloc i en certa manera plantegem o un taller o plantegem, per exemple, un treball de mapeig o plantegem una deriva per el barri. O sigui, no ha sorgit potser de la necessitat, sinó que ho plantegem com una eina que ja ens coneixem i que nosaltres treballem i que simplement oferim. Tu ofereixes. En aquest cas, per exemple, a Jerez, curiosament són ells mateixos els que ens van dir vine, que et porto de passeig, vine, que t'explico, vine, anem a fer servir això. O sigui, que no és que arribem i busquem una cosa per fer i tal. Independentment d'això, independentment de que tot això va sortint i va sortint del contacte directe, en aquest cas aquests contactes aquí els tinc jo, però ara que han vingut ells també, perquè hem anat al lloc a conviure. El mateix quan el Quique estigui a Santiago, els conflictes i el grup de persones i les coses que sorgeixin allà seran diferents. Per això jo comentava, i ella potser pot plantejar, he plantejat amb la gent d'aquí de fer tal cosa. Doncs molt bé, en què podem donar suport? En aquest cas el suport som i així. No és estar mai a un centre, no estar mai en un lloc, sinó que tots som com una mena de constel·lació d'una cosa i és un suport que ens estem donant. I llavors a cada lloc, amb aquelles persones o amb aquells grups, i d'allà surten idees. Precisament ens han plantejat idees que nosaltres no havíem pensat i a partir d'allà les podem fer plegats. I el que anem fent és una mica el que deia, d'una cosa vas a l'altra, d'una cosa vas a l'altra. I treballem en aquests, si tu vols, amb aquestes arquitectures efímeres, perquè ens hem donat compte que de vegades tu pots fer un taller, pots anar un dia a caminar, pots muntar una xerrada, pots fer tot el que tu vulguis, però l'eina moltes vegades te l'emportes amb tu. En compte, si d'això anem a dir, anem, i a més, mira, aquí se crea una altra dinàmica, que és la de no cal que estiguis tu, perquè l'altre diu, vale, mira, espera't tu, que aquest
puc anar, el diumenge que ve ja surto jo a buscar informació, o ja faré jo, i això ja ha sortit. Per tant, estem comprovant que és una opció vàlida. No vol dir que funcioni a tot arreu, però sí que de moment ha funcionat més en aquests casos precisos que no pas si haguéssim anat allà a explicar. I de fet, ja et dic, sí que han canviat coses, allò que deies tu, que com es veu. En aquest cas, no vas a deixar una cosa i marxar, ni vas tampoc a me filtro aquí, me camuflo, visc uns dies i mira que ben, que bonito. És quan tu et trobes en aquelles situacions en les quals durant un temps, i això ens passa a tots, simplement acompanyes un procés. I acompanyes un procés perquè és necessari que acompanyis aquell procés. Altres vegades fas de mediador, altres vegades fas d'aprenent, d'altres vegades fas de mestre, fas molts papers en tot això. En aquest cas, per exemple, i el cas de Jerez és molt clar, porten 6 anys i una persona que és artista en un grup de veïns, en unes lluites i tot això. I de sobte, de vegades un diu, necessito una altra perspectiva. En aquest cas, si tu vols per proximitat, per moltes raons ens ho han demanat a nosaltres. Això s'ha aprovat vàlid, i s'ha aprovat vàlid de manera que després d'aquestes accions s'ha generat la idea de fer una assemblea entre diverses parts de la zona sud, i ells mateixos diuen, ostres, i no és perquè hi haguem anat nosaltres, és pel fet que, en certa manera, el que hi haguem anat ha donat una energia o provoca que alguna cosa passi. I aquesta provocació també és interessant. O sigui, no sempre hem d'anar a fer segons què. De vegades, anar allà, estar amb la gent i donar ànims, no? Per això que, això, es contesta? Molt contestat. Hem d'anar per acabar, quasi a les 9 ja. Sí. Bueno. I t'ha contestat a tu, Jordi? No, sí, jo entenia això, evidentment que sorgeix d'unes experiències, però dic de cara al futur, o sigui, aquest prototip, quins són els nexes, no? Aquí és una mica l'interrogant, però que evidentment que cada un de vosaltres està en relació amb uns contextos, etc. És evident, entenc que són reflexions que ens fem, és a dir, els avenços que anem fent, les articulacions que anem fent en relació des de les arts visuals, les pràctiques artístiques, l'arquitectura, en relació a contextos específics, com aquesta experiència és transportable i va deixant un pòsit per poder treballar en altres contextos, etc. Que és un interrogant, fins a quin punt es viable, no es viable, ens serveix, no ens serveix. O sea, en esa situación hay que ser... Claro, en esa situación hay que ser súper honesto, es decir, que de todas maneras, dentro de toda la dinámica que estamos viendo, incluso la dinámica de juntarnos, es como un work in progress. Estamos también en el sistema de prueba y error, viendo hasta dónde se estira el elástico por un lado o para el otro, digamos, viendo cómo se van produciendo esos ajustes, digamos. Como todo esto se linka, ¿no? Contexto específico. Claro. Es que las herramientas no funcionan ni dentro del mismo país igual. O sea, que ya nos ha pasado, que vamos con un taller sobre algo a un sitio y no funciona, y luego, y así, ¿no? O sea, nos ha caído la policía por hacer un graffiti según qué lugar, nos ha caído una barra ha venido la policía a rescatarnos, o sea, han pasado los escenarios más dispares dentro del mismo San José, es decir, nada va a la segura, se lee el contexto evidentemente, y para eso hay que tener herramientas de lectura también, o sea, muy importantes i molt puntuals. Has de ser una mica versàtil, o sigui, la eina no és una cosa tancada. Per això dic que la eina està, però no està com una cosa tancada, sinó que s'anirà movent, mutant i en el fons és lo que interessa, no? Jo això s'ha tancat... Ah, no, mira, està. Pensava que havia fet algo raro. No, gràcies por venir.